Buenos días, bienvenidos al webinar Bombeo de Agua y Minería, aprovechando las diferencias de precios en el mercado spot con @risk. Y el día de hoy estaremos haciendo el webinar que tiene 1 hora de duración, que será a cargo de Helio Cuneo. Él es ingeniero civil electricista, diplomado en finanzas con un MBA. Además, tiene más de 25 años de experiencia, tanto en la parte de energía como en la parte de minería. A partir del 2003, de 2010, debido a su experiencia laboral, es profesor en Magíster de Economía Energética de la Universidad de Santa María, y desde el 2021 tiene una actividad profesional independiente. Sin más, le paso el control a Helio para que pueda empezar el webinar. Adelante, Helio, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, un buen día a todos donde ustedes se encuentren. Gracias por estar por nosotros y me den la oportunidad de poder compartir con ustedes estos análisis que hemos desarrollado sobre la base de casos prácticos e indudablemente con ayuda del software @risk, que es una herramienta fundamental para poder hacer estos análisis y ver las posibilidades de efectuarlos por un lado y por otro el perfil de riesgo de los resultados. Básicamente lo que les voy a mostrar hoy día es un análisis que ya llevo desarrollando hace un rato respecto a lo que es el bombeo de agua en minería, pero también aprovechando las cualidades que presenta el mercado spot en Chile, donde producto de importantes inversiones en el sector renovable, fundamentalmente plantas fotovoltaicas y eólicas, se ha producido un evento que ya lleva más de un año en el tema, que es que los costos marginales durante el día tienen variaciones importantes entre ciertos periodos. Ahí en la gráfica que ustedes pueden ver ahí está resumido un poco lo que ocurre en la hora de sol, donde hay una caída importante de los precios en dichas horas, siendo que las horas, ya sea en la madrugada o en la noche, los precios se van al alza notoriamente. Entonces esta coyuntura tiene la facilidad de que si nosotros pudiéramos usarlas a nuestro favor en ciertos procesos, puede originarse una bajada de costos por el lado del suministrador o bien del cliente. Un poco para quienes no me conocen, aun cuando Luis ya me ha dicho que he estado en varias presentaciones con Palisade, que me ha invitado a efectuar estas presentaciones, pueden ver ahí un poco ustedes quién soy, los estudios que ya lo dijo Luis y algunas cosas de mi experiencia laboral. ¿Qué es lo que vamos a ver? Para poder entender un poco la problemática que estamos analizando, vamos a analizar los precios del mercado spot en Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? Digamos, la subestación de referencia para efectos de nuestro ejemplo, la ubicación geográfica, los bloques horarios. Vamos a entender un poco del bombeo de agua minería. Y lo que buscamos en el fondo es que ir de un bombeo tradicional, del 24/7, o sea, en términos prácticos es que básicamente se bombea todas las horas del día en forma pareja, e ir hacia el bombeo en horas de punta, en horas de sol, que se llama el DCM, así le llamamos nosotros, ¿ya? Y la idea es tratar de evaluar económicamente qué significa eso en términos económicos desde el punto de vista de la energía eléctrica. Entonces allí proponemos un sistema para evaluar económicamente este mejor bombeo en horas de sol. Bueno, para poder hacer esto tenemos que hacer una modelación estocástica y para ello nos ayudamos con @risk, tanto desde el punto de vista del bombeo, modelaciones, el bombeo en metros cúbicos, la demanda de agua, la confiabilidad eléctrica, y lo otro que tenemos que también modelar son los precios del mercado spot, ¿ya? Que de alguna forma nos permita evaluar económicamente qué pasa si yo efectúo bombeo en horas de sol, digamos. Y finalmente le mostramos un ejemplo donde están los resultados en términos físicos y económicos de cuánto es el ahorro, y la evaluación la hemos hecho para un periodo de 9 meses, en este caso del periodo enero a septiembre del año 2022. Básicamente, para que ustedes puedan entender, el título de la presentación lleva o considera todo lo que es el bombeo de agua en minería. Para que puedan ustedes saber, en la gran minería del cobre en Chile se concentra fundamentalmente en la segunda región, en la zona de Antofagasta, donde la subestación de referencia es subestación Crucero. Entonces, amén de encontrar una gran cantidad de compañías mineras que explotan cobre en distintas ubicaciones y en distintos puntos
de la zona, también tenemos que reconocer que es en dicha zona donde se ha concentrado una gran cantidad de energías renovables. Y como ejemplo de ello les muestro ahí cuáles han sido los precios del mercado spot, los costos marginales del mercado spot en su estación crucero para el mes de enero. Ahí pueden ver que el bloque 1A, que es el bloque de madrugada, el promedio fue casi $108 por megawatt hora. El 1B fue de 24.7 y el 1C de 90.41, siendo el promedio del mes fue de 68.82 dólares por megawatt hora. Los valores que aparecen ahí son valores promedios del mes. Entonces la idea cuando hacemos la simulación es efectuar simulaciones en términos diarios y horarios, ¿ya? Entonces, si ustedes ven ahí el valor promedio, es indudable que las diferencias que pueden haber por día pueden ser muy superiores a las que aparecen ahí. Ahora, para efectos de nuestro análisis y de la modelación, hemos definido 3 bloques que de alguna manera van a definir el comportamiento del día, digamos. El primer bloque va desde bloque 1 va desde las 0 horas a las 8 de la mañana. El 1B de las 8 a las 6 de la tarde y el 1C de las 6 a las 24 horas. Entonces son 3 bloques sobre los cuales vamos a hacer toda nuestra modelación, tanto del punto de vista físico con respecto al bombeo, como del punto de vista después de la valorización económica. Ahora, la idea en el fondo, vuelvo a repetir, aunque ya lo dije, es que ojalá el bombeo pueda concentrarse en el bloque 1B. ¿Por qué en el bloque 1B? Porque justamente, que es el bloque que está ahí en amarillo, es donde se concentra la mayor cantidad de precios bastante bajos. Y está fundamentalmente también la generación fotovoltaica, digamos, ¿ya? Ahora, toda la data que yo les voy a mostrar se extrajo del link que aparece abajo, donde ustedes pueden acceder a ella libremente y hacer los análisis que corresponden. Si yo hago un zoom del comportamiento de lo que es los costos marginales por día del mes de enero, fíjense en la curva de más abajo. En la curva de más abajo aparece una representación del valor promedio de cada uno de los días y de cada uno de los bloques, donde el bloque que nos interesa, que el bloque 1B, está reflejado en un color amarillo. Pueden ver ustedes cómo las diferencias que hay entre uno y otro día, y más aún en algunos casos hay días en que ese bloque tiene un valor cero, ¿ya? Esto pueden verse ustedes, por ejemplo, aquí en el primer día. Bueno, y el azul y el negro son los valores que corresponden a la madrugada y en la noche. Entonces uno puede darse cuenta que como el comportamiento de estos costos marginales, dada esta mayor capacidad de generación renovable que aparece en horas de sol, permite que uno puede darse cuenta de que si tiene ciertos procesos puede sacarle provecho a estos menores precios. Y evidentemente que si eso lo logro hacer, también voy en lo que uno busca, que es la minería verde, digamos. En este caso estaríamos considerando el uso de energía renovable para una parte de nuestros procesos, aquellos que tienen esta posibilidad de efectuar este trasvasije de energía de uno y otro lado sin afectar el principal de la mina, que es la explotación de cobre. Ahí pueden ver ustedes los perfiles promedios horarios de cada uno de los meses que está indicado ahí, enero, febrero, marzo, abril, donde puede darse cuenta uno que en general esa U que se ve en horas de sol se repite en cada uno de los meses. Ahora, del punto de vista del bombeo de agua, haciendo un recordatorio, básicamente lo que pasa en Chile es que lo que hay actualmente, desde el punto de vista de procesos para la minería, y en general ocurre en la minería del cobre, es un gran consumidor de agua para sus procesos. Y esto va a tomar mucha relevancia en el futuro, producto de que las explotaciones asociadas al mineral de óxido son reemplazadas por mineral de sulfuro. Y la explotación del sulfuro es un importante consumidor de agua. Y dado el tema de las exigencias de sostenibilidad, las compañías mineras están tendiendo a sacar agua del mar para desarrollar sus procesos. Y en algunos casos simplemente es agua desalinizada, eso es, que debe ser bombeada desde un nivel 0 al nivel en que está la mina, y en algunos casos puede ser 2000 metros o más.
Entonces, el proceso mismo involucra este bombeo de agua. De hecho, en estos momentos hay un gran proyecto que en el caso de Codelco, que es la empresa, una de las grandes empresas en Chile, está desarrollando una planta desalinizadora en las cercanías de Tocopilla, digamos, en que lo que hace va a ser sacar el agua, desalinizar y luego bombear a una altura relativamente importante. Entonces, esto de alguna forma está llevando a que se produzcan procesos de bombeo de agua en importantes compañías mineras, más aún que en el futuro se prevé que las necesidades de agua vayan subiendo en el futuro. Acá pueden ver ustedes una proyección del consumo de agua a nivel nacional para las compañías mineras. Esta proyección fue desarrollada por Cochilco, que es un ente estatal que se encarga de analizar y estudiar los consumos de agua de las distintas compañías mineras en el país, después aglutina y desarrolla un informe. Dicho informe ustedes lo pueden bajar de la web que aparece ahí. Entonces, si analizamos lo que se proyecta, ahí hay un gráfico que indica cómo ha sido el consumo de agua 2020, 2022 hasta el 2032. Pueden darse cuenta que lo que es el agua de mar, existe un incremento de esta necesidad de agua que con el transcurrir del tiempo va a involucrar en la construcción de más plantas desalinizadoras para satisfacer los requerimientos de agua y por ende para poder efectuar la explotación de cobre sobre la base de sulfuros, ¿ya? Entonces la temática que les estoy exponiendo es un tema muy atingente que de alguna manera va acompañado con el tema de las renovables y que en el futuro puede suceder de que los nuevos proyectos de bombeo de agua concentren todo su bombeo en horas sol, donde fundamentalmente es la energía renovable del tipo fotovoltaica, haciendo que al final la minería asociada a esa explotación minera vaya directamente a todo lo que es minería verde, sostenibilidad, el uso de la energía, etcétera, menores emisiones, etcétera, etcétera, en lo que es en el fondo lo que es minería verde. Ahora, para poder entender un poco lo que buscamos, pensemos en los siguientes gráficos. Si yo analizo lo que es el bombeo tradicional, fundamentalmente me encuentro con esquemas de este tipo, ¿no? Donde en una operación de 24 horas, normalmente uno puede plantearse que el bombeo es relativamente plano. Pueden haber variaciones durante el día, pero en general es relativamente plano. No hay una diferencia importante entre lo que es bombeo en horas de madrugada, que sería esta que está acá, horas de sol y horas de noche. En general es un tipo plano al que hemos llamado tradicional. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros? Andamos buscando pasar de este esquema a uno en que realmente exista un incremento del consumo de electricidad, y eso se origina producto que estamos bombeando mayor cantidad de agua en horas de sol, bajando el consumo en horas de madrugada y bajando el consumo en horas de noche. Entonces, es fomentar el bombeo en horas de sol e ir hacia una minería verde. Este punto es relativamente importante de entender, de cómo pasamos de un punto a otro. Porque finalmente, aun cuando académicamente yo puedo hacer la comparación entre uno y otro, en la realidad práctica solamente hay un escenario que se va a presentar, que es este, que si realmente yo logro hacer una operación de estas características, sobre esa operación real, sobre datos reales, yo tengo que evaluar cuánto es realmente el ahorro que obtuve producto de impulsar un mayor bombeo en horas de sol. ¿Ya? Esto simplemente, esta comparación entre estos dos elementos es netamente académico, pues en la práctica solamente me voy a encontrar con un proceso que tiene estas características. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, un supuesto muy importante dentro de lo que estamos analizando es que realmente existe capacidad de bombeo disponible. Realmente no se puede hacer nada, se puede hacer ese trasvasije de energía a hora de sol si realmente dentro de lo que es el esquema de bombeo que tiene la empresa no hay capacidad de bombeo suficiente. Por ejemplo, que las tuberías ya con el bombeo que están totalmente ocupadas. No, acá tenemos que pensar que existe capacidad de bombeo para efectuar este trasvasije de energía. De hecho,
uno de mis alumnos del magíster le propuse este tema como tesis y lo está desarrollando, donde, claro, efectivamente en la compañía minera donde está trabajando existe una holgura donde se puede aprovechar estas capacidades. Normalmente deberían existir porque todo en general la minería está como con sobrecapacidad. Entonces hay que tratar de detectar esa sobrecapacidad para ver si realmente puedo efectuar el bombeo dentro de la hora respectiva. Ahora, el otro supuesto es que si no se efectúa el bombeo, vamos a suponer que la curva es plana, ¿ya? Y la siguiente es que, bueno, hay que calcular la mayor cantidad de impulsión de agua en hora de sol. Vamos a suponer que el mínimo en horas de madrugada y en horas de sol equivale más o menos al 70% de un bombeo tradicional. O sea, de aquí de 1 bajó a 0,7, digamos. Es un supuesto que estamos haciendo para efectuar la evaluación económica y así demostrar también que esto se puede. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es que como el agua es un elemento básico y fundamental para el desarrollo de la explotación minera, tenemos que tener presente que el agua almacenada, donde se saca el agua que va al proceso minero, tiene que estar dentro de un cierto rango. O sea, yo no puedo alterar el bombeo bajo la base de que voy a alterar los niveles de agua almacenada e impactar directamente el proceso minero. La idea es que eso no puede ser alterado. Entonces, lo que hacemos simplemente es que las piscinas de almacenamiento tienen que estar dentro de un cierto rango. Entonces, para efectos del rango de operación que hemos definido, vamos a suponer que este rango está entre 230.000 y 250.000 metros cúbicos. Entonces, lo que vamos a exigir a nuestra modelación es que el rango final, en la semana final del mes, se mueva dentro de esas cantidades. No se puede alterar ese nivel de almacenamiento. Vamos a considerar un nivel máximo de bombeo a la hora, de los que aparecen ahí, y un almacenamiento inicial de 242.000 metros cúbicos que está dentro del rango. Entonces la idea es movernos dentro de esas especificaciones, cosa que todos los supuestos que utilicemos y los resultados estén en línea respecto a cuidar la explotación de la mina sobre la base de que los niveles de las piscinas de almacenamiento se respeten adecuadamente. Los impactos, bueno, el suministro con energía renovable, el hecho de que podamos de alguna forma llevar más energía a horas de sol, estamos aprovechando esa capacidad que hay en el sistema de energía renovable y sacándole energía en horas de madrugada o en horas de sol, perdón, en horas de noche, donde potencialmente pueden haber generación térmica. O sea, le estamos sacando energía al térmico y estamos aprovechando de mejor forma la energía que hay en fuentes renovables, lo cual me hace ser más verde en términos de este proceso. Bueno, acá hay un win-win cliente suministrador. Al trasladar mayor consumo a horas de sol. Ahora, acá aparece un beneficio, producto de que en horas de sol, como el precio de energía es más barato, el suministrador y el cliente se benefician producto que en dichas horas el precio de energía es mucho más barato. Adicionalmente, como estoy trasladando más energía a la hora de sol, hay un menor consumo de potencia en horas de noche. Entonces también hay un beneficio para, en este caso, para el cliente. Ahora, poder efectuar este tipo de transferencia de energía de un lado a otro, eso significa un cambio cultural desde el punto de vista operacional. El personal de operaciones tiene que estar consciente de lo que este significa, de lo que significa desde el punto de vista de los beneficios para la empresa y de las responsabilidades que ello significa respecto a la explotación, en el sentido de que las piscinas no pueden ser violentadas, en el sentido de no respetar los niveles de almacenamiento. Ahora, este es un punto de mayor complejidad, así lo visualizo, y me ha tocado verlo, pues esto significa un cambio cultural importante dentro del personal de operaciones, y eso potencialmente puede ser más de un dolor de cabeza, digamos. Es un caso que hay que tener presente. Ahora, lo ideal, si estamos en un proceso que va a partir en una nueva compañía minera, dejarlo todo escrito esto en el PPA respectivo, de forma de que si se puede hacer esto, el beneficio sea fundamentalmente para el cliente, porque es él el que desarrolla el gran esfuerzo y la gran inversión, digamos. Ahora, una
cosa importante que en principio lo mencioné es, ok, efectuamos el bombeo en horas de sol, nos enfrentamos a la problemática de cómo lo evaluamos. Como les indiqué a ustedes en principio, nos enfrentamos a que operacionalmente el sistema se fue a una mayor operación en horas de sol y quedó de esta forma. Entonces tenemos que desarrollar un método para evaluar económicamente cómo es el beneficio que aparece ahí. Entonces, básicamente lo que hacemos, primero, trabajamos con valores diarios, ¿ya? Todo el cálculo se hace en forma diaria. En segundo lugar, definimos una media del consumo de energía durante el día. O sea, si este fue el comportamiento real, vamos a sacar un valor promedio de energía durante el día, que sería esa línea. ¿Ya? Después definimos consumos medios para cada un periodo, el bloque 1A, un bloque 1B y el 1B, perdón, y el bloque 1C. Entonces sacamos las medias de los megawatts de cada día. ¿Sí? Megawatts del 1A, del 1B y el 1C. ¿Ya? Hacemos algo parecido para el comportamiento que tuvo el precio del mercado spot en el mismo día. Sacamos valores promedios para cada uno de los periodos. Costo marginal promedio del bloque 1A, costo marginal promedio del bloque 1C, 1B, perdón, y acá el 1C. Entonces trabajamos exclusivamente con valores promedios sobre la base del resultado real del bombeo que hubo en dicho día. Posteriormente hacemos diferencias en que básicamente hacemos una diferencia, por ejemplo en el bloque 1A, básicamente que es el megawatt promedio del día menos el megawatt del bloque 1B, y eso lo multiplicamos por 8, que es la cantidad de horas del día. Y eso lo multiplicamos también por el costo marginal del bloque 1A. ¿Qué es lo que estamos haciendo esto? Que acá, al bajar el consumo del bloque 1A, lo que estamos haciendo es disminuyendo el consumo y por ende el costo asociado a dicho bloque. Posteriormente repetimos lo mismo para los bloques 1B y 1C. Y hacemos el mismo cálculo. En el caso del bloque 1B aparece un mayor costo, producto de que hay un mayor consumo. En el caso del bloque 1C hay un menor costo, producto que bajamos el consumo. Por supuesto, hay un beneficio por potencia en horas de punta. Entonces, sumando estas tres componentes, podemos saber cuánto es el bloque global en términos de valor económico que nos ha resultado efectuar esta vasija de energía de las horas de madrugada y noche a horas de sol. Veamos un poco de la modelación del bombeo. ¿Ya? Poder efectuar todos los análisis, resulta relevante efectuar una modelación del bombeo sobre la base de la historia del bombeo. Y por supuesto que ahí necesitamos una herramienta como @risk que nos permite efectuar modelaciones sobre la base histórica del bombeo de agua. Tenemos, por ejemplo, un bombeo mensual de agua, ahí hay una data histórica. El consumo de electricidad, con esto yo puedo sacar un nivel de eficiencia. Ahí pueden ver ustedes algunos antecedentes técnicos varios, los kilowatts asociados, el bombeo en metros cúbicos, la capacidad de almacenamiento de las piscinas, la demanda del agua de los procesos, la capacidad del bombeo, la superficie de las piscinas, etcétera, aspectos operativos, etcétera, etcétera. Entonces, con esta data histórica me es posible efectuar una modelación del bombeo buscando este mayor consumo de electricidad y poner de bombeo en horas de sol. Acá hay algunos aspectos. Por ejemplo, si yo analizo el bombeo a la hora en metros cúbicos, el histograma, de data histórica lo modelo con una función cumul. Quienes han estado en videos anteriores que he desarrollado pueden darse cuenta que la función cumul es una función que me acomoda mucho, sobre todo con datos históricos datos reales de procesos. Y puedo modelar adecuadamente cómo se ha comportado el bombeo sobre la base del histograma con que partió la data. Después hacemos lo mismo para lo que es la eficiencia de bombeo horario en términos de megawatt metros cúbicos y obtenemos la modelación con la función cumul.
Tenemos otros aspectos que tenemos que considerar. Ya no tenemos una data histórica, pero empieza a estar presente un poco la experiencia que he tenido por los años de trabajo tanto en minería como el análisis de distintos procesos eléctricos. Analizamos lo que es la modelación de la confiabilidad del suministro eléctrico, donde ahí aparecen tres funciones con distinta probabilidad. Tenemos también la demanda de proceso de agua, ahí pueden ver ustedes cómo se ha comportado, ¿ya? Y en este caso la función PER nos permite estimar cómo se va a comportar la demanda del agua, que básicamente es cuánta agua se extrae de las piscinas de almacenamiento, las que a su vez reciben el bombeo desde la costa. Entonces con eso logramos fijar el comportamiento de la demanda de agua y las exigencias que hay para la piscina, que tienen que ser respetadas por el proceso de bombeo. También hemos considerado el tema asociado a la modelación del agua en las piscinas, porque son piscinas abiertas y hay una cierta cantidad de metros cúbicos que se van perdiendo durante el día producto del efecto de la radiación solar. Ahí lo hemos modelado con una función PER y ahí pueden ver ustedes las distribuciones o la data con que se hizo esta modelación. Otro dato importante también es la modelación de los costos marginales. Lo que hicimos para modelar estos costos marginales fue lo siguiente. Primero, obtuvimos la data diaria de los costos marginales desde enero a septiembre. Fueron 300 y tantos datos. Y para cada día lo que se obtuvo fue una data asociada al costo marginal promedio del bloque 1A, 1B y 1C. Para cada uno de esos bloques lo que se hizo fue determinar qué correlación existía. Y las correlaciones son las que aparecen ahí. Eso fue obtenido también a través de @RISC. Y ya con esto estamos en condiciones de poder efectuar las simulaciones tendientes a determinar cuánto es el ahorro que podríamos obtener si realmente pudiéramos concentrar el bombeo en horas de sol. Acuérdense que también que en horas de madrugada y de noche hemos considerado que esta cae al 70% del nivel promedio. No es tan exigente en el sentido de llegar a cero, porque a lo mejor físicamente eso no es posible. Hay que tener más datos para poder efectuar con un nivel de exigencia mayor. Acá están los primeros resultados. Primero hay que ver que el promedio del acopio del agua, la última semana del mes, digamos. Ahí pueden ver que en general nuestra simulación nos entregó que la media de almacenamiento de la última semana del mes, que es algo que es relevante, llegó a estar dentro de lo que son 238.000 metros cúbicos, siendo que la exigencia que nos habíamos puesto estaba entre 230 y 250, así. De ese punto de vista se cumplió, ¿ya? Así que por ese lado podemos estar tranquilos de que las piscinas mantuvieron su nivel de almacenamiento, manteniendo las restricciones que en principio habíamos entregado, de forma que el nivel de bombeo en el agua se pudo incrementar sin afectar este nivel de almacenamiento, digamos. Y por ende el nivel de explotación de cobre en la mina no se ve afectado, producto por ejemplo de una falta de agua y de una ineficiencia en el bombeo. El consumo de energía en el mes, ahí pueden ver ustedes cuánta energía fue la que se consumió en el mes sobre esta base. Anteriormente yo había hecho un cálculo, digamos, un horario, suponiendo un consumo plano 24/7, y en general los volúmenes de energía son los mismos, lo cual es totalmente esperable. No debería haber un cambio relevante en lo que es el consumo de electricidad, producto de que no hay cambios en las variables principales de eficiencia eléctrica. Entonces ahí el consumo plano y el consumo en horas de sol fue muy parecido, no hubo un cambio así relevante, digamos. Tendría que haber cambios relevantes si hay cambios, por ejemplo, que yo pudiera concentrar todo el bombeo en horas de sol, sobre la premisa, por ejemplo, de instalar más bombas, mayor eficiencia en el bombeo, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso fueron muy, muy, muy parecidos. Ahora, ¿cómo fue el consumo de energía durante los distintos bloques? Ahí pueden ver ustedes que el bloque 1B
que en este caso está representado por la curva amarilla, representa el mayor consumo de electricidad, lo cual se logra. Y en el caso de lo que son los bloques 1A y 1C, están representados acá. El 1A está en rojo y el 1C está en verde. Entonces, efectivamente, hubo un trasvasije de energía hacia el sector del bloque 1B, que representa el bombeo en horas de sol y, por ende, en un aprovechamiento de las energías renovables que en ese momento están muy presentes en el sistema eléctrico. ¿Cuáles son los ahorros? Bueno, y después de efectuar múltiples simulaciones, ahí pueden ver ustedes cuánto sería el ahorro total para un periodo de enero-septiembre. El análisis o las modelaciones se desarrolló considerando los aspectos mencionados anteriormente, y se hizo el análisis para cada uno de los meses, se sacó el valor de cada mes, y se obtuvo finalmente que la propuesta permitía lograr ahorros al efectuar el bombeo en horas de sol del orden de 2,6 millones de dólares, eso como valor promedio, porque hay una curva según la distribución que aparece ahí. Ahora, son 9 meses, si esto yo lo llevara a 12 meses, debería ser de 3 y algo millones de dólares, lo cual nos confirma de alguna forma que el aprovechar esta cualidad que presenta el sistema eléctrico, donde hay precios bajos en el mercado spot en horas de sol, resulta totalmente factible lograr ahorros interesantes. Ahora bien, por supuesto, esto tiene que estar asociado a procesos que de alguna forma puedan hacer este trasvasije de energía de una hora a otra, digamos. En el caso más típico es lo que yo les estoy mostrando, pero pueden existir otro tipo de procesos que de alguna forma tienen capacidad de almacenamiento, pulmones, por llamarlo así, que permiten almacenar el producto para ser considerado por procesos aguas abajo del mismo. Insisto, en este caso el tema del bombeo de agua es un ejemplo, y pueden haber otros más que potencialmente podrían surgir, digamos, ¿ya? Entonces, este caso nos muestra cuán interesante es aprovechar las cualidades que presenta el mercado spot para beneficio de los clientes y empresas generadoras. Ahora, lo que ocurre normalmente es que a nivel de los clientes, en este caso de la minería, están más preocupados de sus procesos desde el punto de vista de la producción de cobre, pero y muchas veces no miran aguas arriba que potencialmente pueden haber beneficios que están presentes y que hay que sacarle el provecho que corresponde. Más aún que con todos estos procesos de transición energética que están presenciando las empresas y que todos los países están enfrentando, pueden aparecer oportunidades del tipo, y que muchas veces no se aprovechan con las respectivas cualidades del tipo que yo le estoy comentando yo. Al respecto, consultas, dudas. Tenemos varias, Helio, pero si quieres las respondemos al final. Dan nomás. Yo quisiera mostrarles algunos aspectos del modelo que desarrollé. Aquí pueden ver ustedes. Este es el Excel general. Ahí pueden ver los datos de entrada. No quisiera hacerlo correr porque demora bastante. No preferiría responder las consultas respectivas. Mira, acá están los datos asociados a todo lo que es el tema del bombeo, ¿ya? Las distintas gráficas que les mostré en términos de histogramos y funciones, ¿ya? Ahí pueden ver más. Acá está el proyecto fundamentalmente de simulación. Cuánto es el bombeo, cuántos son los niveles que tienen que ser alcanzados, cuánto es cuántas veces yo tengo que bombear más o menos, pero siempre respetando las necesidades finales de tanto de los estanques de almacenamiento, de las limitaciones en términos del bombeo y de los requerimientos de agua que se necesitan periódicamente. Acá pueden ver ustedes lo que es la evaluación propiamente tal de cuánto es lo que significa efectuar los ahorros respectivos, digamos. Y ahí pueden ver
que se hizo para cada uno de los meses y se puedan alcanzar los objetivos que en principio habíamos planteado, digamos. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Entonces, si quieres, empezamos con algunas preguntas. Perfecto. Perfecto, Will. Vamos a empezar con las primeras que fueron llegando. Dice, buen día, Helio. ¿Qué porcentaje del consumo de agua representa la industria minera respecto al consumo de agua nacional? Mira, es una pregunta bastante complicada. No te podría dar una respuesta así, tanto es, pero es indudable que el consumo de agua en minería es relativamente interesante en términos de volumen. Ahora, lo que ocurre también es que los procesos de obtención de agua para la minería, todo lo que es el desarrollo futuro, viene de extracciones a nivel del mar. Entonces, lo que potencialmente uno podría decir que la minería le está sacando agua, no sé, a personas que viven en la cercanía, eso no va a ocurrir. Como te digo, es agua que sale fundamentalmente del mar, digamos. Y ahí, de alguna forma, Cochilco en sus estudios lo está indicando claramente. De acuerdo. Acá otra consulta. El win-win de consumir en horario solar y de los beneficios de menores costos tanto para el suministrador como para el cliente, ¿es posible llegar a un acuerdo y negociar adendas a los contratos de suministro entre las partes? Entre las partes. Sí, mira, cuando se trata de negociar siempre existe la posibilidad, siempre. Lo que pasa es que a lo mejor puede que no lleguen a acuerdo, pero siempre está esa posibilidad. Ahora, en la práctica que ocurrió, y esto es un caso personal mío que me tocó presentarlo, digamos, cuando desarrollé la idea, originalmente estaba laborando en una empresa, le planteamos este esquema al cliente. El cliente no lo había visto, ¿ya? Y nos aceptó efectuar, digamos, alguna forma, este win-win de compartir los beneficios, digamos. Ahora, lo que pasa es que en ese momento las diferencias de costo marginal entre las distintas horas, como les he mostrado, no era tan grande como la que hay hoy. Los beneficios eran a veces de, por ejemplo, $10,000 al mes. Puede que sea poco o se vea muy poco, porque si uno ve los volúmenes de plata que a veces que están involucrados dentro de lo que es el proceso de bombeo, es mucho más. Pero con lo que hay ahora, con lo que está pasando ahora, es totalmente factible. Digamos, uno debería decirle al cliente, oye, mira, quiero hacer esto, hay un beneficio para ti porque tus retiros van a costar menos plata, así repartámonos el beneficio. Ahora, si tú estás partiendo con un sistema de impulsión, ahí hay dos cosas que hay que ver. Primero, si lo puedes meter en el contrato, porque resulta que lo podrías meter siempre y cuando tú tengas capacidad holgada, porque si pudieses impulsar toda el agua en el sol, significa todo un diseño del sistema de impulsión para efectuar ese trabajo. Por ejemplo, si tú usas en un 24/7 4 bombas para impulsar, por dar un ejemplo, a lo mejor para impulsar en horas de sol necesitas 6 bombas. Entonces, todo ese tipo de aspectos tú debes considerarlo. No es tan solo mirarlo en términos generales, digamos. Pero una cosa es cierta, o sea, el hecho de que hay una transición energética, hay una llegada fuerte de generación renovable, sobre todo el tipo fotovoltaica, hay una mochila paradigmática que cada uno tiene que empezar a ver las cosas de una forma distinta para generar los beneficios adicionales, digamos. Ahora, lo triste sería que después que ya, digamos, se instalen estos equipos de bombeo y resulta que te das cuenta que aprovechar la hora de sol no la aprovechaste y estás sacando beneficios menores. Ok. Otra pregunta es, en la modelación para optimizar el consumo de energía en los procesos de desalinización y bombeo, es importante considerar dentro de la modelación la autonomía de los estanques de almacenamiento debido a que alrededor de 10 a 12 horas de ausencia de recurso solar. Por supuesto, mira, si tú te metes a una compañía minera, la capacidad de almacenamiento que tienen no es menor, puede ser para 1 o 2. ¿Ya? Entonces, cuando tú impulsas el agua, de alguna manera es para tener las piscinas a un cierto nivel. Ahora, desde el punto de vista de abajo, uno estimaría que en condiciones normales de operación, el
digamos, el sistema de almacenamiento esté completo. Entonces, si ocurre algún problema en la parte, digamos, base, que en este caso es la planta desalinizadora, tú tendrías una autonomía, entre comillas, de 1 o 2 días para resolver ese problema, que es el mismo tiempo que tiene la minera para ocupar esa agua de almacenamiento. Ok. Otra pregunta es, ¿se modela el make-up de agua en el análisis? ¿Hay estacionalidad según periodos del año? Entiendo que sí. No, en este caso no, porque todo el agua que tú necesitas la sacas directamente del mar, y tu foco es tener el estanque de almacenamiento al nivel que la planta, en este caso de proceso de cobre, es la que necesita, digamos. No estás sacando aguas nuevas, por llamarlo así. Todo viene del mar, digamos. De acuerdo. ¿Y el nivel de las mareas tampoco influye? No, porque de alguna forma tú, el tubo que toma el agua, lo haces a una profundidad tal que quedas totalmente independiente de lo que pasa con las mareas, digamos. Uh-huh. Y eso, digamos, es independiente también del trabajo que le estoy exponiendo. Eso es una cosa natural que hacen todas las plantas desalizadoras de agua, digamos. Acá otra pregunta. Si entendí bien, el modelo considera los costos marginales por día, por hora de todo el periodo. Sí. En este caso, 9 meses. Sí. Entonces necesitas 6.480 filas de datos. A ver, déjame calcular. ¿Cómo fue? Lo que yo tengo es una data histórica de los costos marginales. ¿Ya? Tengo desde el 1 de enero, las 0 del 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Entonces, como tengo esa cantidad de datos, yo lo que hago es sacar los promedios de los costos marginales de cada uno de esos días. ¿Ya? Entonces, yo lo que trabajo son, para efectos de presentación, trabajo con los valores promedios de los costos marginales de cada uno de los días. Y como saco el promedio de costo marginal de cada uno de los bloques, saco una historia o un histograma para de ellos definir funciones de riesgo, que es la función común que nos permite de alguna forma ver cuál fue el comportamiento histórico de alguna forma de los costos marginales de cada uno de los días. Entonces yo trabajo en el fondo con valores promedios días en términos de costos marginales. Una cosa distinta es el bombeo, que lo hago horario, pero para efectos de esta presentación y dada la fórmula que he considerado para determinar la valorización, finalmente me quedo con valores promedio. Ahora, en la práctica, cuando tú te enfrentas, por ejemplo, supongamos que tienes que evaluar este mes de diciembre, lo más probable es que tú vas a tener que hacer una estimación de cuál va a ser el valor esperado de los costos marginales del mes de septiembre. Entonces, normalmente lo que se hace con la data histórica, uno hace, o lo que piensa todo en tanto por uno, ve cuáles son los costos marginales proyectados y lo refiere o estima el valor de los costos marginales para el mes de diciembre, y con eso se efectúa la evaluación económica. Ok. Acá hay otra pregunta. Considerando la geografía de la región, por ejemplo, con un farellón de 800 a 1000 metros en no más de 10 kilómetros y luego una pendiente más suave, ¿estimas conveniente separar análisis de cada etapa del proyecto considerando distintas potencias de los tramos involucrados? Tú te estás refiriendo al tema del bombeo de agua. Lo más probable es que se está refiriendo a eso. Mira, lo más probable, no soy un experto, te lo digo sinceramente, cuando tú bombeas agua de un punto cero a los 2000 metros, como ocurre en Chile, hay distintas estaciones de por medio, ¿ya? Y lo que se hace es que todo se sincroniza de tal forma que tú, cuando bombeas, todo se hace de un solo tiro. Todo se hace de un solo tiro, de forma que entre medio, por ejemplo, no hay estanque de almacenamiento para tomar el agua y después volver a subirla. Está todo sincronizado. Ok. A ver. Acá hay otra pregunta interesante. ¿Hay un tiempo de detención y puesta en marcha de una desaladora, sí, o desalinizadora, debe ser, sí, el cual no es inmediata, como 3 o 4 horas? ¿Es posible modelar dependiendo de la demanda del agua? En las plantas de la recuperación del agua de los mismos procesos permite recircular y reducir el make-up. Mira, todo eso se puede modelar
perfectamente, digamos. De hecho, en la modelación que desarrollé, no se los comenté. Por ejemplo, como tengo modelado una posibilidad de falla de suministro eléctrico, haciendo que todo el bombeo sea detenido, por llamarlo así, cuando ocurren ese tipo de situaciones, y en el caso extremo, cuando hay entre comillas, un blackout energético, lo que se hace es que se demora 3 a 4 horas el normalizar o llegar a un sistema de bombeo normal. Pero ahí te estás basando en lo que tú ya bombeaste antes y respetaste los límites del tanque de almacenamiento. Entonces, si ocurre un problema desde el punto de vista del bombeo de la planta analizadora, el mismo tanque de almacenamiento que tiene agua procesada o que ya está almacenada puede de alguna forma servirte de pulmón, tanto para el proceso que es la extracción de cobre como para quienes están en el tema del bombeo, y que si hubo algún problema tienen ahí varias horas o un par de días para solucionar el tema, digamos. Mira, acá hay una pregunta que me parece interesante, pues la voy a refrasear. Ya. ¿Hasta qué nivel o cuál es el nivel del costo marginal en el cual ya hace sentido tener otras alternativas? Por ejemplo, poner una planta fotovoltaica exclusiva para el proyecto. Mira, lo que pasa es que al final es un tema de costo. Es un tema de costo. Fíjate lo siguiente. Cuando tú tienes grandes plantas de fotovoltaica, es indudable que el costo unitario cae. Entonces, si vas a bombear grandes cantidades de agua, lo más probable es que si tú dimensionas el proyecto de forma tal que todo lo puedas concentrar en horas de sol, eso significa una mayor cantidad de energía, pero también plantas fotovoltaicas de mayor volumen, y por ende el costo unitario te cae. De hecho, por ejemplo, hay grandes esfuerzos que se hacen, por ejemplo, así lo han planteado en el estudio del hidrógeno, que el hidrógeno podría salir muy atractivo con el tema de las renovables. Pero el asunto del hidrógeno también está en todo el tema de las economías de escala, digamos. Entonces, en el caso del bombeo de agua, yo soy convencido de que si tú desarrollas el proyecto y de alguna manera lo especificas para concentrar el bombeo en horas de sol, eso te puede salir mucho más barato respecto a hacer un 24/7, con todos los costos adicionales que eso significa. Ok, perfecto. Acá hay una pregunta que, bueno, más parece para mí. ¿Qué ventajas comparativas tiene RISC respecto a otros softwares para el análisis de riesgos? ¿Tienes compatibilidad con el Excel? Parte la voy a responder yo y parte, si quieres, Helio, tú empieza. Desde tu experiencia, ¿qué ventajas tiene el RISC? A ver, es una pregunta un poco tendenciosa porque soy interesado. Mira, yo he probado software de la competencia, digamos. En realidad me quedé con @risk. De hecho, cuando partí entendiendo lo que me apasiona ahora, que es el análisis de riesgo, partí con un software de la competencia y después conocí @risk, digamos. Entonces me en profundidad y ya me quedo con @risk, digamos. Perfecto. Sí, y ya para complementar lo anterior, siempre me gusta empezar con las experiencias de los clientes, porque son, como dices tú, es tu experiencia real. En cambio, claro, el mío puede ser un poco más parcializado. Pero sobre la parte de si tiene compatibilidad con Excel, efectivamente tiene compatibilidad con Excel, tanto Excel de Windows como en Excel que puede trabajar en Mac. Y además, una ventaja que tiene es que puede trabajar una funcionalidad nueva que le hemos agregado, que es trabajar análisis de Monte Carlo sobre cronogramas en primavera. Antes lo hacía con el Project, ahora lo hace con los cronogramas de primavera y de Project. Esa funcionalidad la tenemos en el Decision Tools, que es la suite completa. Ahora pasamos a otra. En República Dominicana tenemos una situación parecida con relación al régimen de operación de las hidroeléctricas, donde se pudiera proponer inyectar la energía generada para disminuir el costo marginal en el pico de la demanda. La contrapartida es que muchas veces la demanda de agua no coincide con el pico, por lo que el régimen de operación no optimiza el costo marginal. Por el diferencial del costo marginal existente, el ahorro sería sustancial. ¿Qué es lo que piensas? Es lo que me preguntan. Mira, no conozco el tema, pero por lo que me comentas tú, Luis, el tema se ve muy, muy interesante. Mira, yo creo que siempre todas estas cosas hay que estudiarlas con mucho, mucho detalle.
los esquemas tradicionales con que nos enseñaron en las universidades de quedarse con los valores medios, el esquema tradicional con que se evalúan, donde no estaba el análisis de Monte Carlo, esos esquemas son un poco obsoletos para tomar grandes decisiones. El esquema de Monte Carlo, y ocupando este tipo de software, te ayuda muchísimo a entender con qué sorpresa te puedes entregar. Por ejemplo, hay una cosa que yo conversaba con mis alumnos de la universidad cuando les expongo el análisis de Monte Carlo. Muchas veces uno, cuando hace el análisis de Monte Carlo, yo te aseguro que cuando partes con el análisis de Monte Carlo, tú puedes ver la curva de una forma, pero 10 años después, cuando ya tienes experiencia, empiezas a ver el mundo de otra forma, la curva te entrega más información respecto a cuando recién te entrega. Y sobre todo cuando hay temas económicos, cuando hay variaciones muy fuertes, cuando no inesperado ocurrir. Y eso hasta el momento, lo que yo he aprendido por lo menos, es que el análisis de Monte Carlo es una muy buena herramienta para saber a lo cual tú te puedes enfrentar. No te vas a dar todas las soluciones, pero respecto al caso tradicional, estás mucho mejor preparado. Bueno, sin más, agradeciendo nuevamente a Helio por su excelente presentación, agradeciendo a ustedes por su presencia, los animamos a participar en nuestros siguientes webinars